Estimados compañeros, muy buenas tardes. Este día vamos a continuar con la materia de Administración Eclesiástica en la clase número 10. Quiero compartirles en este momento acerca de en el área administración, el área de los recursos humanos. Veamos por qué es tan importante administrar los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Servir a la gente y poner a la gente a servir es lo que ha sido llamado la iglesia. Aquí mencionamos dos verdades, dos detalles muy importantes, los cuales nosotros, servidores de Cristo, no podemos decir que le servimos a Dios si no le servimos a la gente. Pero también esa gente a la cual nosotros le servimos, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios dejar un legado en las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a permanecer en una eternidad, por una eternidad en el ministerio donde estamos sirviendo, sino que debemos dejar a personas que puedan ser sucesores, que las cosas puedan funcionar quizás de la mejor manera si nosotros un día no lo estemos. Entonces aquí se ven dos verdades. Primero, servir a la gente y luego poner a la gente a servir es lo que ha sido llamada la iglesia. Jesús lo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, también nosotros debemos servir a los demás. Él nos dio un ejemplo y nosotros debemos imitar ese ejemplo. Jesús perfectamente hubiera sido atendido, hubiera sido él servido, pero dice que él vino a nosotros como él que sirve. El servicio es únicamente prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Nosotros perfectamente, sin irnos muy lejos, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en la casa se necesita ayuda de alguien que lave los trastes, se necesita ayuda de alguien que recoja la basura, se necesita ayuda de alguien que apague la luz al final del día, se necesita ayuda en la preparación de alimentos, en la compra de alimentos, en fin, son muchas actividades que se desarrollan a nuestro alrededor que requieren nuestra asistencia y hay personas que requieren de nuestra ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador. Es decir, que esto no es por conveniencia, esto no es porque me obligan a mí a servir, sino que esto nace de un amor genuino por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino también de guiar en la vida. Esa sensibilidad humana de poder sentir empatía con aquella persona que está pasando una tribulación, que está pasando una situación difícil, es la que nos permite a nosotros poder servir. Y sobre todo, ahora que tenemos conocimiento de la palabra, es que de alguna manera vamos a sembrar nosotros y luego vamos a cosechar eso que hemos sembrado. Las personas son el objeto y canal a través del cual la iglesia hace su trabajo. Aquí podemos apreciar diversidad de culturas en la iglesia, diversidad de costumbres. Cada uno de nosotros ha sido creado en el seno de una familia con valores totalmente diferentes. Por esa razón no podemos actuar todos de la misma manera. Algunos tenemos un poquito más de acceso a la tecnología, otras personas no lo tienen. Por lo tanto, la forma de actuar, las costumbres, los gustos van a ser totalmente diferentes. El futuro de la iglesia depende también de la habilidad para ganar personas e involucrarlas en su misión. Es decir, que la iglesia va a prevalecer, pero también debe de abrirle puertas a aquellas personas. Con esto no estoy diciendo de que va a actuar de una forma permisible, va a actuar de una forma, como decimos normalmente, ¿verdad? Que ahí todo se permite, con las personas parecen más mundanas que cristianas. Definitivamente, y algo que quiero recalcar en esta hora es que nosotros no podemos cambiar la cultura a una persona, pero sí podemos influir
influir, de qué manera las personas cuando observan nuestras buenas acciones, nuestra buena conducta, cuando las personas observan nuestro estilo de vida, esto de alguna manera debe de despertar en ellos el hecho de querer actuar de la misma manera como lo hacemos nosotros. Entonces, el futuro de la iglesia depende de la habilidad para ganar personas e involucrarlas en su misión. Si nosotros nos damos cuenta en la televisión, en diversos programas cristianos, a veces vemos en las congregaciones de todo tipo de creyentes. Y si el Señor no desecha a una persona, ¿por qué los seres humanos vamos a desecharlos? Entonces debemos entender que para poder involucrar a estas personas en la misión de la iglesia, debemos ser hábiles para poder atraer cualquier tipo de persona, no importando cómo esta persona sea, porque el cambio únicamente Dios lo puede hacer. La iglesia también debe avanzar, no solamente quedarse estancada. Debe avanzar gracias al esfuerzo de sus miembros. No es que el pastor es evangelista y el pastor es el que va a ganar alma. También la iglesia debe avanzar gracias al esfuerzo de cada uno de sus miembros. Si una iglesia ha de ser efectiva, debe atraer y mantener a la gente. De nada serviría que el pastor predique un mensaje muy bonito el día domingo, pero si los miembros de la iglesia, los servidores de la iglesia, no hacen su tarea de forma efectiva, como por ejemplo, no le quiso saludar a la persona en el tiempo que se podía saludar, obviamente. No quiso que se sentara en algún lado, o le regañó, o le llamó la atención, y sobre todo si estas personas visitan por primera vez una iglesia, definitivamente que no van a querer volver a llegar. Entonces, nosotros, los miembros de las iglesias, debemos atraer, y no solamente traerlas, llevarlas al templo, sino que la gente pueda mantenerse. Como se dice, poder cerrar la puerta de atrás. De nada sirve que las iglesias estén entrando y están saliendo por la puerta de atrás. Si la gente comprometida, preparada y capaz abandona la iglesia, esta se debilita. No solamente por el hecho de perder a un miembro de la iglesia. ¿Qué va a pasar con aquella persona que se vaya resentida, molesta de aquella congregación? ¿Usted cree que se va a quedar callado? ¿Usted cree que no va a compartir, que en algún momento no fue atendido, que en algún momento no fue escuchado? Y esta comunicación se va a ir extendiendo, de tal manera que puede debilitar a los mismos miembros de la iglesia. La gente que es atraída hacia la iglesia y se involucra en el cumplimiento de su misión, el reino de Dios avanza. Cuando la gente es atraída a esa corriente, a esa forma de vida, ese estilo de vida, y que se involucra en el cumplimiento de su misión, el reino de Dios está avanzando. Es muy importante el desarrollo de las personas. Definitivamente que en la misma escritura nos enseña que hay personas neófitas, personas nuevas, y que a estas personas no se les debe poner en cargos de dirección porque se pueden envanecer y caer en el lazo y descrédito del diablo. Entonces, por tal razón, es importante desarrollar a las personas. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, esto se logra a través del discipulado cristiano. El desarrollo continuo de la gente tiene una influencia significativa en el presente y en el futuro de cualquier iglesia. Nuevas habilidades y mejores conocimientos hacen que la iglesia sea más efectiva. ¿Qué cosas hacen más efectivo? Nuevas habilidades y mejores conocimientos. ¿Será posible que nosotros podamos adquirir nuevas habilidades? Desde luego, la Escritura nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos obtener mejores conocimientos, desde luego, a través de la Escritura, porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Incrustando, por así decirlo, en nuestra mente, cambiando esas estructuras mentales y transformándolas por medio de la palabra. También se agrega el beneficio de una moral más alta cuando las personas disfrutan el servir, porque son competentes. El problema es cuando a esa persona, en lugar de disfrutar su servicio, se le vuelve una carga.
¿Por qué razón? Porque esta persona dice, tengo que ir a servir. Ay, hoy no quiero levantarme, pero tengo que ir a hacer tal cosa. Como tengo este cargo de dirección, tengo que hacerlo en la iglesia. ¿Cuándo debería de hacer esto un motivo para darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de usar esos talentos y esos dones para su servicio? Las personas deben disfrutar el servir y de esta manera pueden sentirse más competentes. Un programa de capacitación o discipulado continuamente es necesario en la iglesia local. Si se quiere que las personas estén felizmente involucradas en el trabajo de la iglesia. Es importante que las personas sean desarrolladas, es importante que las personas atiendan los discipulados para poder tener un crecimiento espiritual. ¿De qué manera podemos hacer un uso apropiado de esas fortalezas? Bueno, la clave es dar un valor a cada miembro como un regalo de Dios. Si las personas que están a su alrededor, usted las reconoce como un regalo de Dios, como alguien que Dios ha puesto, y no solamente para moldear su carácter si es una persona difícil, sino como un regalo de parte de Dios. Dios me puso a esta persona para que yo pudiera aprender esto o lo otro. Entonces, la clave para poder hacer un uso apropiado de esas fortalezas es valorar a cada miembro como un regalo. No podemos tener una regla y decir, es que este no se parece al otro, que a mí me cae bien. Definitivamente que somos seres humanos y somos diferentes en nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Otro uso apropiado es mantener sus habilidades firmemente comprometidas al servicio de Dios. Si mis habilidades yo las utilizo, por ejemplo, para servir en el mundo, definitivamente que no estoy haciendo uso apropiado de esas fortalezas de las personas que están a mi alrededor. También yo debo evitar la búsqueda egocéntrica de poder o posición. Si nosotros lo quisiéramos traducir, ¿cómo podemos decir esta frase mejor explicado y sin ofender a nadie? El que una persona debe evitar la búsqueda egocéntrica de poder o posición. ¿De qué manera? Bueno, si sabemos que existe una cruzada, si sabemos que existe un momento de oración, no voy a pedirle al Señor que me dé la oportunidad de dirigir una oración para que la gente sepa cuánto yo oro o cuánto yo busco al Señor. Yo debo evitar la búsqueda egocéntrica de todas aquellas cosas que me van a vanagloriar, que me van a hacer a mí sentirme superior a las demás personas. También un uso apropiado de las fortalezas es que yo esté gobernado por la motivación de prestar un servicio útil a Dios y a los hombres. A veces solamente nos preocupamos que nuestro servicio sea agradable a Dios o solamente agradable a las personas. Pero es importante que si a las personas les agrada, desde luego que también puede agradarle a Dios. La práctica del servicio cristiano. El trabajo ha caído en descrédito. Hay muchas personas que se expresan mal de los líderes cristianos, de los líderes cristianos. No dicen si para ser así igual que este que dice que es cristiano, mejor no soy nada. Yo creo que a veces eso nos causa un poquito de vergüenza, pero algo ha de tener razón las personas. Algo habrá de cierto en expresarse de nosotros de esa manera. A lo mejor nosotros estamos dando un mal testimonio, como por ejemplo en un trabajo. A lo mejor somos los primeros en salir y los últimos en llegar. Eso no es una verdadera práctica del servicio cristiano. Es que ese es mi trabajo, hermana, no es la iglesia. No importa, donde esté, yo debo de dar testimonio que soy hijo de Dios. A lo mejor en su lugar de trabajo no es necesario publicar una noticia en el periódico porque tengo mucha facilidad para expresarme y tengo muchas técnicas de comunicación y a lo mejor yo en cuestión de segundos transmito algo de la vida privada de una persona. Eso no es dar testimonio de que soy servidora de Cristo.
En estos tiempos de abundancia, de permisividad, es decir, que cualquier cosa se permite. No, si los cristianos ya no tenemos ninguna diferencia con los impíos. También los cristianos somos bastante cómodos. A lo mejor todas estas cosas se nos ha olvidado de que la práctica del servicio cristiano también atrae a personas. No hay forma de desarrollar un cuerpo fuerte, espiritual o físicamente, sin trabajo duro. No me puede decir usted, mire, yo ya bajé 30 libras en un mes. Si no hay una práctica constante, probablemente su cuerpo puede tener un efecto rebote y en cuestión de días va a volver a recuperar ese peso. Pero si se ha disciplinado durante mucho tiempo y de forma constante, se ejercita y de forma constante, evita ciertos alimentos porque resulta en bienestar para su cuerpo, ese trabajo duro va a tener un resultado, va a tener una consecuencia a corto o a largo plazo. De la misma manera, en el ámbito espiritual, no hay ninguna forma de automatización. Si usted se ha fijado, hay instituciones en las cuales, por ejemplo, sobre todo las estatales, hay un registro increíble, impresionante de cómo nosotros estamos siendo controlados. Todo se está manejando automatizado. Si usted utiliza su teléfono, probablemente desde una aplicación pueda hacer el pago, pueda hacer retiro sin tarjeta, y hay tanta tecnología ahora que podemos utilizar y que no se puede evitar, pues, colas y colas para poder realizar una transacción bancaria. Pero ninguna forma de estas automatizaciones que se están dando en el entorno que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ni métodos innovadores, ni programas computarizados, ni sistemas que pudiera haber inventado el hombre pueden tomar el lugar del trabajo duro. ¿De cuál trabajo duro me refiero? De ese trabajo que usted realiza cada mañana, que tal vez durante 5 minutos lee su desayuno espiritual, que ese conocimiento que va a ir adquiriendo todos los días y todos los días y todos los días, le va a permitir a usted ser fortalecido de forma espiritual. El compromiso. Un ministerio efectivo es probablemente el motivador más poderoso para asegurar el compromiso total de todos los obreros de una comunidad. En algunas iglesias se presiona a las personas a participar en largas reuniones de grupos de decisión, pero las cuales no ha habido una preparación adecuada. Es decir, que preparan grandes y grandes eventos, pero a lo mejor los expositores no han tenido una preparación adecuada y en las que por consiguiente poco se logra. El resultado es una disminución del entusiasmo y también del compromiso. No debemos cometer el error de poner a trabajar de inmediato a personas sin experiencia. Lo mencionaba al inicio. La misma escritura nos enseña que nosotros no podemos poner a liderar a una persona que recién ha llegado a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dice que no vaya a ser que se envanezca esa persona y caiga en lazo y descrédito del diablo. Es un error poner a trabajar de inmediato a personas sin la experiencia, pero tampoco debemos caer en el error, casi siempre fatal, de no tomarlas en cuenta en lo absoluto. Las personas nuevas y sin experiencia deben ser puestas a servir en áreas donde no se sientan fuera de lugar. El compromiso produce participación. Y la participación a menudo incrementa el compromiso. Una persona que está involucrada y que está participando activamente, esto le va a permitir poder ir incrementando su compromiso. Hablemos un poco de los cristianos no involucrados. Un uso más productivo del recurso humano depende de la capacidad de desafiar a la gente a dejar de ser espectadores para convertirse en participantes. Este grupo de personas debe cambiar de una postura no participativa y no contributiva a un crecimiento hacia adentro, hacia una postura de participación agresiva en la obra eterna del reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo será posible que estas personas que no están involucradas puedan ser participativas y puedan contribuir a las demás personas? ¿Qué deben hacer los líderes cristianos? Bueno, usted y yo, lo que tenemos que hacer para que estas personas no involucradas puedan involucrarse es dirigir a la gente
invirtiendo su propio tiempo. Los líderes cristianos deben invertir tiempo en las personas y para que ellas puedan sentirse aceptadas, para que ellas puedan sentirse que son parte de algo. También los líderes cristianos debemos dar el ejemplo con las acciones más que con las palabras. Algunos hasta nos han etiquetado de decir que dura es esta hermana para predicar, que dura es esta hermana para enseñar, pero realmente esa dureza que yo transmito al pueblo de Dios, esa misma dureza y esa radicalidad es la que yo vivo cuando yo estoy luchando mis batallas internamente. Entonces debemos preguntarnos de qué deben hacer los líderes cristianos. Dirigir a la gente invirtiendo su propio tiempo, pero también dando el ejemplo con sus acciones más que con sus palabras. Y luego hacer que las personas promedio sigan su ejemplo para lograr un trabajo superior. También deben de producir seguidores efectivos. Es decir, que pueda haber una persona que en un momento que yo no pueda estar, pueda desarrollar el trabajo que yo hago. Y también, por último, los líderes cristianos deben involucrar productivamente en un servicio cristiano significativo para que otros lo imiten. No solamente debo producir seguidores efectivos, sino involucrar productivamente en un servicio cristiano significativo para que otras personas lo imiten. La motivación ha sido definida como lograr que alguien trabaje con entusiasmo porque quiere hacerlo. Una motivación es una palabra compuesta, es un motivo para actuar. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Ha sido definida como lograr que alguien trabaje con entusiasmo porque quiere hacerlo. Ese entusiasmo surge cuando las personas son llamadas a realizar tareas que merecen y demandan su mejor esfuerzo. Cristo y la Iglesia, agresivamente involucrados en un servicio significativo, producen una poderosa fuerza motivadora. ¿Qué me motiva a mí a actuar? ¿Qué me motiva a mí a poder servir? ¿Cuál es esa fuerza que me genera internamente y me permite poder hacer las cosas para el Señor? ¿Será acaso que mi motivación es poder tener más seguidores en mis redes sociales? ¿Será acaso que la motivación de mi predicación o de mi enseñanza es poder ser una persona reconocida a nivel mundial? Probablemente esa motivación no es la correcta, no es la que Dios espera que yo tenga. Sin embargo, yo debo de realizar las cosas solamente con una motivación interna y esta es poder agradar a aquel que me llamó por soldado, poder agradar a aquel que me tomó de en medio de tanta gente y me escogió a mí, puso los ojos en mí, se fijó en mí y confió en mí. Y sigue confiando en mí. Es muy importante que nosotros entendamos que el Señor pudo haberse escogido a otra persona. El Señor pudo haber escogido a otra esposa para su esposo, pero le escogió a usted. Pero le escogió a usted para ser hijo de esa persona que probablemente usted no esté de acuerdo como su padre. Usted probablemente no esté de acuerdo y cree que merezca ser la jefe de esa persona quien es su jefe. Pero Dios no se equivocó. Dios nos está trabajando con nosotros porque quiere perfeccionarnos, porque quiere que el día que nosotros nos presentemos delante de Él, seamos imitadores de Jesús, seamos personas que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso no es difícil. Desde luego, si nosotros dejamos moldearnos por el Señor, eso no será difícil. Así es que nos vemos la próxima semana y espero que podamos seguir continuando hasta finalizar la materia de administración eclesiástica. Dios les bendiga.